Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. Bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas, donde estamos la chascona. Mirna Schindler, como siempre, me acompaña. No tan chascona hoy día en todo caso. Está peinadita, si de Descabellada tiene el nombre nomás. Oiga, yo soy más chascona que tú. Oye, y tenemos una súper sorpresa, una tremenda descabellada de adentro. Andrea Moleto, genuina. Una genuina. ¿Cómo están? Qué bueno, muchas gracias por la invitación. También me bajaron el pelo acá, me peinaron para que nos viéramos bien. No, aquí pero hoy día, además, en honor a The Rolling Stones, porque es el estreno de un primer disco después de muchos años. Estos personajes, cuando uno cree que los viejos se fueron al carajo, mentira, porque están más que vivos. A como sus 80 años sacaron un disco hoy, un nuevo disco, así que revolución de los viejos. Buen punto. Vamos con los viejos, vamos con los viejos. Los viejos y las viejas. Eso, las viejas también. Las viejas unidas jamás serán vencidas. Las viejas unidas. Vamos con la revolución, exactamente. Bueno, y quiero mandarle un besito a Alejandra Matus en su casa. Está delicadita de salud, como dicen las abuelitas, así que... Está con licencia. Ya, vamos al grano, a aquello que nos convoca, como dicen las la reuniones jefa, serias, sí, y bueno, es bien serio, porque estamos ya a 5 días, si no me equivoco los deditos, de la conmemoración del cincuentenario del golpe, de uno de los hechos probablemente más dramáticos de la historia de nuestro país, que debiera unirnos, que debiera conmovernos, pero que en realidad tiene al sistema político bastante dividido. 2 declaraciones sobre una democracia. ¿Qué les parece, chicas? Mirna Schindler. Bueno, yo tengo aquí las 2 declaraciones, la declaración Compromiso de Santiago, la del gobierno, y el compromiso con la democracia, los derechos humanos, seguridad y condena al terrorismo, que no se llama así, pero que es la de Chile Vamos. La verdad es que siendo bien, simples, no hay grandes diferencias. Las 2 hablan de cuidar la democracia, las 2 hablan de comprometernos, ¿cierto?, resolver los problemas de la democracia con más democracia. La declaración de Chile Vamos habla del compromiso con la Constitución y las leyes, las 2 hablan de condenar la violencia y las 2 hablan, ¿no es cierto?, de comprometerse por la paz y la convivencia. Por lo tanto, no se entiende en el más profundo sentido de lo que supone, desde mi punto de vista, conmemorar una fecha tan relevante para el país. Tal como comentaba hoy día un periodista muy cercano a mí, si fuera un marciano el que está llegando al planeta Tierra... ¿Pero quién? No habría, Mauricio Hoffman, le doy la autoría, no habría cómo explicarle que en realidad, a pesar de estas diferencias, a pesar de que las 2 declaraciones son muy parecidas, no hay razón para poder explicarle por qué no fueron capaces de concitar una declaración conjunta. La oposición, o Chile Vamos, para ser más específicos, dice que hubo improvisación. La hubo en el tema de la conmemoración de los 50 años. Uno podría decir sí, en cierto sentido. ¿Faltó articular mejor una fecha tan importante? Y uno podría decir sí, faltó. ¿Se equivocó el presidente cuando habló de Jarpa? Uno podría decir, de cara a los 50 años, podría ser que sí, que se equivocó. Y se equivocó cuando mencionó al suicida cuando era el funeral de Guillermo Teller, sí. Pero todo eso es razón para que no se firme una declaración en conjunto, a mí no me parece.
Sobre todo que es una declaración que la misma derecha en su anuncio de otra declaración dice que la comparte completamente. Andrea. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que en estas cosas es bien interesante en el cómo estamos haciendo política, de qué manera se está haciendo política. Y yo creo que el diablo pone la cola en los detalles. Entonces creo que sí hay ciertos detalles que a la élite política le parece que son relevantes. Y lo leo. Claro. Y más bien es donde no está que en lo que hay. ¿Qué es lo que no está en los 50 años del quiebre de la democracia de septiembre de 1973 de 2023, Chile Vamos? No está en ninguna parte ni la mención a muertos, fallecidos. No existe. Eso no existe. Cuando tú empiezas a leer el Compromiso de Santiago, dice, al cumplirse los 50 años del quiebre violento de la democracia, Chile Vamos pone cumpleaños de 50 años desde el quiebre de la democracia. No considera violento, no habla de muertos en ninguna parte, habla de todos los sectores en el de Chile Vamos, y ahí uno se da cuenta y uno dice, ¿por qué cada vez estamos más desconectados? ¿Por qué existe cada vez la fractura mayor entre la élite y todos nosotros? O nosotros podemos ser unas personas, ya, nosotros somos unas raras, porque en el fondo estamos como en la mitad, como entendiendo. Pero en el Chile del día a día, así se discuten las declaraciones. Son por una frase. Hoy día Gloria Hutt igual dijo una cosa en la Radio Futuro, dijo que esto no quita que no vaya a haber otra declaración conjunta. Ojo. Ah, ya. O sea, de cara a... Tú De dices cara, o a los no estoy diciendo que al 11, lo que dice es, nosotros primero tuvimos que morigerar y amasar nuestras diferencias, esto es lo que dice ella, no lo dice así, por supuesto, yo lo digo todo más en bruto, amasar nuestras diferencias con Chile Vamos, y eso no quita que no podamos firmar algo a futuro. No cerró la puerta con el gobierno. Ya, ojo, sí, Pero que ella ayer, Gloria Hutt estaba hoy día en por la firmar. mañana. O sea, lo que se sabe es que ella estaba por firmar Eso esta te iba a declaración. decir. Y dijo ayer, cuando estaba en suspenso, Exactamente. ella dijo, yo no cierro la puerta, pero esta es una decisión que vamos a tomar como Exacto. coalición. Exacto. Y fue bien decir, acuérdate que ella tuvo un problema, no ella, Evópoli tuvo un problema cuando se apartó del resto de su coalición en la acusación constitucional. Ahora, solamente para cerrar nomás, Yanna, porque me hiciste la pregunta directamente. Yo encuentro que aquí, citando a otros grandes políticos, se pegaron en la cabeza, creo yo, de no firmar algo conjunto en una oportunidad, porque sabéis que igual se abre una brecha entre que aquel 11 de septiembre, el 11 de septiembre de 1973, habían unos que estaban tomando champaña y otros que estaban llorando lo que estaba sucediendo, ¿entiendes? Entonces, esa sola idea tiene que desaparecer. Nosotros tenemos que estar en un lugar sobrio, tampoco tiene que ser, aquí hay víctimas, y es el reconocimiento mínimo que yo creo que tendríamos que todos hacer, punto, nada más. O sea, la razón, en verdad, creo que no, pero por lo menos de Estado debiera de ser ese mínimo común, y yo creo que la gente, los que están haciendo política todavía no entienden que hay cosas que efectivamente esta crispación, esta incomodidad con esta conmemoración, creo que más bien la ha agitado la clase política más que la ciudadanía. Eso me parece a mí. Sí, ahora a mí no me parece que las responsabilidades sean iguales. Creo que cuando se cometen errores políticos hay que buscar responsables. Digo que hay que ir a la... No, pues eso es lo que yo estoy diciendo, estoy totalmente cometido por todos los sectores, lo dice Chile Vamos. No, yo me refiero a que cuando uno juzga este estado de cosas, este nivel de hostilidad en el que nos aproximamos en la conmemoración, la responsabilidad del sistema político no es igual. ¿Ya? Hay sectores más responsables que otros. Y yo creo que esa responsabilidad hay que mencionarla en el análisis, porque no es la misma responsabilidad la que tiene quien extiende la invitación, ¿tiene el gobierno se en este caso? esfuerza por hacer una invitación a firmar una carta que es tremendamente amplia. Sí. Yo creo que Que no con habla de golpe de costos Estado, de partida. explícitos Sí. para el sector de la izquierda de la coalición de gobierno. El Partido Comunista hoy día lo manifestó, más bien Lorena Pizarro, la expresidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que le parecía insuficiente, etcétera. Entonces, hay un esfuerzo unitario a hacer una conmemoración común en el Palacio de Gobierno, en un sistema presidencial. Esa es la sede que corresponde. Y quien
hace el portazo y dice, no, mi declaración es mejor que la tuya, tiene más profundidad, es más consistente y no vamos a ir por ningún motivo a su invitación, es la derecha. Por supuesto. Entonces yo creo que hay que notar, ¿sabes por qué lo digo? Porque creo que esto es parte de una variable del debate político que llegó para quedarse, que está instalada y que explica la mayor parte de las discrepancias y los disensos que estamos sufriendo en la institucionalidad política y que es republicanos. Y que es la crisis existencial que tiene Chile Vamos, la derecha tradicional, frente a esta amenaza a su tradición y su existencia como coalición. Pero mira, de parte de republicanos. Quisiera solamente apuntarte lo siguiente. 2 momentos donde las fuerzas políticas y el sistema político ha sido capaz de ponerse de acuerdo en medio de difíciles circunstancias. Acuerdo del 15 de noviembre. ¿Qué pasaba? Contexto país, el país se estaba incendiando. O sea, recordemos ese martes, el jueves, en la madrugada se logra el acuerdo. Yo recuerdo perfecto, no nos olvidemos el martes aquel. Fue de los días más violentos que yo recuerde. Yo creo que no hubo un día más violento que aquel en los 30 años de democracia. ¿Verdad? ¿No es cierto? Lo tenemos claro. Y se logran poner de acuerdo, no todas, efectivamente los comunistas no estuvieron en esa mesa, pero llegan a un acuerdo. Y luego, mucho tiempo después, el acuerdo de los expertos, el anteproyecto constitucional, que logra esta vez incluso ir más allá y pone de acuerdo a republicanos y comunistas. Entonces uno se tendría que preguntar, bueno, ¿qué tiene que pasar para que las fuerzas políticas logren ponerse de acuerdo en temas tan esenciales como no una verdad oficial? O sea, aquí nadie le está pidiendo a un sector que diga que el gobierno de Allende fue fantástico y pobrecitos que solamente aquí la culpa la tiene la derecha conspirativa y la CIA y todo el rol que jugó Estados Unidos y más. Y otros digan que la culpa solo la tienen, ¿no es cierto?, los que en definitiva propiciaron este golpe de Estado. Pero sí podemos convenir en que el quiebre de la democracia es algo que no podemos volver a repetir y que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y cuando digo esto, me hago cargo de las palabras de esta semana que fueron muy importantes del excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Ramírez, cuando dice, entre otras cosas, que Pinochet tuvo un rol y una responsabilidad absoluta en lo que pasó y que las Fuerzas Armadas nunca debieron ser parte ni involucrarse en el quebramiento de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia imperfecta, con crisis terrible, todo lo que ustedes quieran, tenía una herramienta que era la acusación constitucional contra el presidente Salvador Allende. Y no tenían los 2/3. Ahora, yo no creo para nada, si se entendió eso es un error, yo no creo para nada que ambas fuerzas políticas estén igual con respecto a la falta de voluntad de querer llegar a firmar un acuerdo que a mí me parece que es mínimo y básico. Y aquí me atrevería a decir que entiendo que quizás el presidente Boric ha cometido muchos errores con respecto a algunos dichos finales, pero a mi juicio esos errores y esos dichos del presidente han sido sobreexagerados en relación a los hechos, porque en los dichos se ha equivocado, pero en relación a los actos que el presidente Boric contra su propio sector ha hecho insistentemente para llegar, a mi juicio, hasta el último minuto a poder firmar eso. Porque si uno piensa en la izquierda como tal, la izquierda hizo históricamente después del golpe una transformación, para qué decir el Partido Socialista, todo lo que se hizo. Sin embargo, la derecha nunca ha hecho una conversación, una formulación. La empezamos a ver post-estallido, pero quedó chunga o trunca con respecto a lo que sucedió después con republicanos y ya acordándonos ahora también de el tema del rechazo que fue hace un año, que pasó sin pena ni gloria, no pasó nada. Eso nunca la derecha quería transformar eso en un gran logro, en un gran, digamos, símbolo, que no pasó absolutamente nada, digámoslo, porque se fue entre medio de estas discusiones. Pero por supuesto que la derecha no está en el mismo pie que, a mi juicio, la izquierda, de todas maneras, o sea, en ese sentido, y creo que el presidente Boric ha cometido exabruptos, pero en sus hechos ha sido
contundente para poder tratar de llegar a una firma de este acuerdo, bajando todo, bajando su mega acto que tenía, mandando a Patricio Fernández a la casa, o sea, cosas que uno dice, pucha, o sea, yo creo que él ha bajado el moño, por decirlo de alguna manera, y le ha faltado, y ha perdido el tono, estoy de acuerdo con eso, pero ha perdido el tono para poder llegar a firmar esto. Yo sí creo que él ha hecho enormes esfuerzos, y toda esta idea de es que no nos avisaron, no nos invitaron, es que en el fondo esto no es una propuesta, pero no nos invitaron, o sea, y eso no es verdad. Mejor que la tuya. No, y claro, porque ¿por qué me pasaron el papel y yo no lo alcancé a escribir? O sea, chao, eso es una más excusa y más excusa. Es muy pueril, además. Sí. Y es muy pueril Horrible. esto de la mía mejor que la tuya. Y es muy pueril además esto de que vengan ustedes en vez de que yo vaya para allá. Y es muy pueril también esto de quién se ha portado peor en provocar al otro. Como si tuviéramos un provocadómetro o provocadómero, bueno, habría que poner provocadómetro. Bueno, una medición de provocaciones. Ya. Está bueno. Si tuviéramos eso, pucha, tendríamos que poner en la balanza. Hoy día, por ejemplo, se hizo un homenaje a 3 diputados detenidos desaparecidos. Hoy tremendo. Y muchos parlamentarios de derecha se fueron. O sea, los republicanos no estaban. Pues, o sea, son personas que murieron brutalmente. ¿Te das cuenta? Entonces, Es que eso es en el brutal. provocadómetro metamos a la ecuación. La declaración de agosto del 22 de 73 leída agosto. completa. ¿Para qué? Después, esta cuestión de la brutalidad del estallido social, espérate, por ahí anoté montones, porque la verdad es que son La declaración la negación con ocasión de la condena a la violencia por el estallido social. y algunas cuestiones que son Pero es que- individuales, hay que reconocerlo, porque no se puede generalizar, pero que una parlamentaria llegue a negar el abuso sexual sistemático, porque fue sistemático en las torturas durante Ahora- la dictadura, también es una provocación a la fibra Por más supuesto, humana de las supuesto. mujeres y Estoy de de las acuerdo. personas. Entonces, en serio, o sea, yo creo que aquí, sobre todo las víctimas, han sido muy, muy maltratadas. O sea, es que yo creo que hay, si analizamos más profundo y dejamos el dime y direte y no nos subimos en los mismos términos que, digamos, que vemos en el día a día, aquí es evidente que hay una derecha, no solamente la derecha extrema, sino que hay una derecha en su conjunto como tal, no personas individuales que no ha hecho y que no ha hecho este mea culpa, que no ha pedido disculpa de la manera que uno lo podría esperar, no ha hecho una revisión histórica, no lo ha hecho, insisto, no lo ha hecho, eso es la realidad. Por lo tanto, sienten el peso, yo me imagino también, por supuesto, de esta estatura moral distinta, porque sí hay una estatura moral distinta, eso también hay que decirlo. Nos guste o no nos guste, digamos. Ahora, esta cuestión de decir, presidente, usted va a ser responsable Que lo dijo de la Arturo. violencia de la noche del 11 de Pero si septiembre. todos los 11 pasa. Pero mira, yo creo que al final lo que Chile Vamos finalmente, ¿no? Que le ha costado mucho tener un relato porque es tan fuerte la predominancia de los republicanos, ¿no? Que no logra encontrar el punto donde pueda encajar. Y por eso, después vamos a hablar, yo sé que vamos a hablar después del Consejo Constitucional, pero en el fondo, ¿cómo lograr diferenciarse generando los elementos propios de una derecha tradicional y democrática, ¿no? Que se hace cargo del pasado para no repetir finalmente lo que ocurrió en el pasado, no solo en el presente, sino en el futuro. Veíamos ayer, esta situación que ocurre en el US Open con Alexander Zverev, ¿no es cierto?, este joven alemán que fue tan comentado en las redes, cuando él para y dice, le para, digamos, el partido. Y le dice al árbitro. Porque un fanático grita Deutschland über alles, que es Alemania por sobre todo, o por encima de todo, que es una frase predilecta del nazismo, y él dice no. Entonces ahí tú ves, yo conozco mucho el tema alemán porque tengo familia que vive hace muchísimos años en Alemania, entonces ellos son formados desde muy niños, entonces que un joven, tan joven digamos, que obviamente no vivió el holocausto, no vivió el nazismo, etcétera, tenga esa conciencia para decir esto no es tolerable, es parte de una sociedad que logra, a pesar de sus diferencias, poner mínimos comunes civilizatorios. Totalmente. Esto no estamos disponibles como sociedad a repetir. Y eso Mirna, era lo que se esperaba de esta declaración conjunta. Eso era todo. Y hay junto con esta discusión la posibilidad de hacer un acto con invitados además del exterior. Yo creo que vamos a hacer un ridículo internacional si es que efectivamente vienen mandatarios que ya han confirmado, entre ellos Luis Lacalle Pou,
que es un presidente de signo conservador de Uruguay, que viene saliendo de una conmemoración también del cincuentenario del golpe en Uruguay. Una ceremonia que se hizo en el Congreso Nacional. Allí no hubo bombardeo y había guerrilla militar. Sí. No es que había un presidente con intenciones de un socialismo a la uruguaya, como nos ocurrió a nosotros. Y sin embargo hicieron no solo una declaración conjunta, sino que un acto de convicción con todos los presidentes desde el restablecimiento de la democracia, que fue muy unitario, que fue muy sentido y cuya consigna por lo demás la adoptó este gobierno acá en Chile, que es democracia por siempre. Porque tiene un sentido futuro también. Sí, entonces, poner al centro la democracia, no la violencia, sí, no el pasado, no la revisión histórica, sino que la democracia, que es lo único que nos convoca a todos los chilenos, las chilenas y los ciudadanos y las ciudadanas del mundo. Bueno, también se conoció, dio a conocer el gobierno una agenda de derechos humanos, incluye varias cosas, la tipificación del delito de desaparición forzosa, esta categoría de ausente por desaparición forzosa que ya se había incorporado en los registros electorales, muy simbólico, pero entre las cuestiones polémicas está el levantamiento del secreto por 50 años de los testimonios de la Comisión Valeg. Y se hace en el contexto del plan de búsqueda de detenidos desaparecidos porque se requiere esa información. Aquí hay una polémica que data desde que se realizó la ley de reparación, en la que derivó la Comisión Valeg, porque la Comisión Valeg fue por decreto y la ley de reparación fue una tramitación en el legislativo. En la primera no estaba establecido el secreto. En el decreto que constituye la Comisión Valeg se establecía reserva, pero en términos bastante generales, más bien ambiguos. Y en la ley posterior, después de que las víctimas hicieron sus testimonios, se estableció el secreto por 50 años. Entonces ahí hay una polémica y esa información muy útil, Andrea. ¿Es información tan útil? Mira, realmente, porque me hago la pregunta, o sea, y además yo entendí una cosa que era más o menos importante. A mí me parece que en términos de los anuncios el plan de búsqueda es mucho más relevante que la agenda legislativa, creo yo, es más significativa. Me parece que el Estado se comprometa de alguna manera, que haga un reconocimiento también a que tantas familias tuvieron que empujar estos totalmente sola en el descampado, con algunos abogados que efectivamente realmente eran las personas que estaban siguiendo las violaciones a los derechos humanos, que después recién después de que Pinochet terminó, digamos, preso, cambiaron a los jueces ahí, recién hubo jueces de dedicación exclusiva, o sea, y que finalmente el Estado, a mí me parece que esa es la declaración más relevante, importante y potente que pasó piola. Lo que pasa es que es un complemento. Sí sé. Lo que te quiero decir es que como signo, a mí me parece eso mucho más relevante. Ahora, con respecto al tema de liberar o no esa información, yo entiendo que si tú vas y acudes a ese lugar como víctima, no como victimario, como víctima a dar tu testimonio, entiendo que eso es una red de colaboración en que tú estarías dispuesto eventualmente, si se te pide, liberar esa información para el plan de búsqueda, ¿no? Pero se te va a preguntar, eso tengo entendido. Claro, es que el plan de búsqueda quiere reconstruir las trayectorias de las víctimas desaparecidas. Entonces, lo que ocurrió en los centros de tortura, que fueron la antesala del crimen, el homicidio propiamente tal y la desaparición, puede dar muchas pistas de eso. Ahora, el proyecto de ley, efectivamente, como tú dices, se requiere el consentimiento de la víctima para levantar ese secreto. Entonces no es levantar el secreto, no me parece que sea tan... O sea, me parece que nos enfrascamos en una conversación, una discusión que, con mucho respeto, creo que no es lo más relevante, porque tú le vas a preguntar a la víctima. Entonces no es un levantamiento de tu información, es para aquellos que están investigando. Pero no es que tú efectivamente ahora sí se te prometió. El secreto es para el Poder Judicial incluso. Y hay 8.000 peticiones. Para ellos se les va a liberar, para el Poder Judicial. Para el Poder Judicial. Pero el secreto se extiende a tal nivel que la justicia no puede acceder a las carpetas y ahora va a poder hacerlo con el consentimiento. Mira, 2 minutos, Minda. 2 minutos. Hablé con el abogado Francisco Ugaz, que es un abogado que trabaja con Nelson Caucoto. Nelson Caucoto, un abogado histórico de los derechos humanos, y me explicaba por qué es importante el levantamiento del secreto. Decía
decía él, porque claro, como tú señalabas, cuando prisioneras y prisioneros pasan por distintos centros de detención, van teniendo contacto con determinados otros prisioneros o prisioneras que terminaron siendo detenidos desaparecidos. Sí. Entonces, hay ahí una cantidad de información, de datos, de personas con las que estuvieron. Y ponía el caso, puntualmente me decía, cuando la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que actuó entre el 92 y el 96, comienza a hacer un trabajo de búsqueda de ex agentes del Estado para lograr determinar paraderos y situaciones que habían ocurrido con prisioneras y prisioneros, y llegan al caso de Carlos Pascua, el llamado Larry, del Comando Conjunto. Él murió ya, pero él entregó información valiosa. Fíjense ustedes que logró terminar con encontrar, digamos, hasta dónde había llegado un detenido, hoy día detenido desaparecido. Es el caso de José Flores Garrido, militante del PC, y donde se ha logrado condena en primera instancia. Entonces, ¿a qué voy? A que efectivamente, teniendo en cuenta que son las personas, las víctimas, las que tienen que autorizar el levantamiento de esa información que hay ahí puede ser extremadamente importante para seguir sumando elementos que permitan cruzar datos y alcanzar por lo menos lo más cerca posible de qué pasó con esa persona que hoy está detenida desaparecida. Chicas, les quiero comentar que nosotras semanalmente mostramos en el programa algún artista visual para relevar el trabajo de mujeres que emprenden creaciones artísticas y que a lo mejor no tienen siempre mucha visibilidad. Pero en este programa y en los que vienen de lo que resta de septiembre hemos decidido hacer una excepción y poner las imágenes, los rostros que encarnan esta tragedia de la dictadura, y son las mujeres detenidas desaparecidas, porque este es un programa de mujeres. Así que en el marco que nos acompaña ahí atrás, estamos pasando las distintas imágenes de aquellas mujeres que no están y que no están. Oye, y que no sabemos dónde y están. ¿sabes lo más impresionante? Cuando uno analiza las personas que fueron detenidas, desaparecidas, ejecutadas, eran súper jóvenes. En O sea, general, estamos hablando, tremendo. mira, 23 años, 24. Y algunas madres o embarazadas. No, terrible. Y otra cosa que, bueno, nos va a conmover más todavía es la música que trajimos en esta oportunidad, y es No hay golpe que olvide una mujer, y que es un ensamblaje muy interesante entre el golpe de Estado y el golpe machista. Canta Ailín Silva, una activista por la memoria feminista. Escuchémosla. Escuchemos la canción. No podemos controlar el clima, no podemos detener fenómenos naturales, pero sí podemos prepararnos para lo que viene y ya se ha anunciado. Como parte de este programa, nosotros fuimos a buscar en las calles las preguntas de las personas. ¿Cuánto saben? ¿Cuáles son sus inquietudes? La invitación es, por supuesto, a estar siempre aquí y cada semana en Tangram, en UChile TV. No, le dije yo no soy delincuente, yo no voy a levantar las manos. Vimos el bombardeo, vimos pasar los aviones y todo. Me parecía insólito, yo no creí nunca que iba a producirse un ataque real, ¿no? Y se produjo.
El Centro Cultural Seina y Uchile TV presentan el programa de entrevistas Estudiantes Preguntan. Jóvenes, hablando sobre la hora y el futuro. Las y los jóvenes del Instituto Nacional José Miguel Carrera hablan sobre diversos temas con Emilia Schneider, Óscar Contardo, Ana María Stuben, Jaime Belolio y Mario Marcel. Todos los miércoles a las 20 horas por Uchile TV. Están súper buenas estas producciones originales de nuestro canal. Golpe a la Chile, tal como se acaba de anunciar, una serie muy interesante acerca de las víctimas de nuestra universidad. Se estrena el mismo 11 de septiembre. Historias de vida que vieron marcadas por la intervención militar en nuestra universidad, y no son pocas las historias. Y Estudiantes Preguntan, otra producción original se llama, y es con la participación de alumnos del Instituto Nacional. ¿Hay alumnas ahora del Instituto Nacional? Oye, me gusta eso, me gustan los alumnos y alumnas preguntando, porque tienen otra, y está como, ¿qué le van a preguntar a Marcel? Claro. Me gusta eso. Sí. Uno siempre le pregunta de repente lo mismo, trata de agarrar, pero es como otra mirada, otro interés a Óscar Cortardo. Me gusta eso, ¿no? Con el Ana María Stuben, además bueno. Me gusta harto también. Del Seina y el Instituto Nacional. Ya, las quiero invitar al siguiente tema. Vamos pues. Cruje el proceso constituyente, le pusimos aquí en la reunión de pauta. ¿Cruje o ruge? Cruje. Ay, que podría que se está quebrando entre cruje y ruge, porque son como las dos cosas. Las dos cosas. Hoy día crujió la coalición de gobierno, los consejeros oficialistas, porque ya, o sea, dijeron que era tal el nivel de peligro por las enmiendas que se han ido aprobando, que convocan a salvar el proceso por la vía de renunciar a todas las enmiendas, que todos los sectores retiren sus enmiendas y que se pueda retornar a ese gran consenso que se logró junto con la constitución del Consejo de Expertos, que llegó a una constitución, a un anteproyecto de la Constitución, con el acuerdo desde el Partido Comunista hasta los republicanos. Había un representante del Partido Republicano en esa comisión de expertos. Bueno, terminaron las votaciones hoy día justamente en las comisiones. Ahora viene la etapa plenaria, y ese fue justamente el hito que remeció a los consejeros del oficialismo para hacer esta interpelación. Ellos dicen: negar la crisis climática, privatizar los bienes nacionales de uso público, normas ambientales a la medida de las empresas, son una derrota para el país. ¿Te parece a ti, Mirna? A ver, sí, me parece que efectivamente estamos llegando a un punto donde uno siempre, como decía la expresidenta Bachelet, nunca se está tan mal, sino que se puede estar peor, sino que ella decía cada día puede ser peor. Esa la decía otra persona: nunca se está tan mal que no se pueda estar peor. Eso lo decía un camarógrafo de Informe Especial. Yo digo, no todo está perdido. Queda mucho por perder. Ya, pero espérate. Eso está peor, ¿eh? Pero mira, déjame, antes de contestar tu pregunta, Yasna, dame la posibilidad cortito de decir una investigación que hace el diario El Mostrador, porque el diario El Mostrador logró estar en un evento donde, conducido por José Antonio Kast y Luis Silva, que se hace en una localidad, específicamente en la zona de Tabolango, al interior de Putaendo, provincia de San Felipe. Sí. Este es un evento que es privado en el sentido de que no se convoca a la prensa, no hay cómo llegar ahí. Hasta una hora antes se sabe, ¿no es cierto?, dónde va a ser el lugar de convocatoria, dónde se van a encontrar las personas. ¿Y por qué todo esto? Porque la idea es que se pueda producir una conversación, como se dice en buen chileno, a calzón quitado. Y a calzón quitado, José Antonio Kast lo que señala, en definitiva, en esta campaña que se llama Te Quiero Chile, la gira, que tiene por propósito dar a conocer las enmiendas del Partido Republicano, y es que si las enmiendas del Partido Republicano no prosperan, ellos van a llamar a votar rechazo. Y entre los aspectos más importantes para el Partido Republicano, dicho todo esto en este reportaje que ustedes lo pueden ver, no lo estoy diciendo yo, hay grabaciones. Sí, hay un video que lo respalda, que las enmiendas republicanas mejorarían la Constitución del 80 y que uno de los grandes desafíos es derribar
del anteproyecto de los expertos el borde que define el Estado social y democrático de derecho, que dicho sea de paso es la piedra angular, digamos, de este anteproyecto. Y el problema, dice Kat, está en la palabra derechos, porque podría llevar a una suerte de activismo judicial donde un juez pueda destruir a la nación o terminar en un populismo legislativo para que se cumplan esos derechos. Eso entre varios aspectos. Y a mí eso, Yasna y Andrea, me parece súper importante, porque creo yo que Kast y José Antonio Kast, al impulsar estas enmiendas tan identitarias, que generan además tanto efecto, ¿no es cierto?, hasta podríamos decir incluso provocador, porque son absolutamente, en muchos casos, extremas, ya vamos a estar indicándolas, creo, de alguna manera, que me calza con la tesis sostenida por algunos de que él quiere que este proceso fracase y que finalmente no haya una nueva constitución. Porque si no, no me lo explico. No me explico el nivel de extremo, o sea, no me explico por qué han extremado las cosas a tal punto de llegar, por ejemplo, a plantear el fin de las contribuciones, cuestión que hasta en Chile Vamos genera conflicto, porque las municipalidades sabemos que, entre otros aspectos, se financian gracias a las contribuciones, por nombrar algunas ya. Andrea. A ver, creo que es más que evidente que el enredo se comienza a... aquí yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Primero, estamos en tiempos donde la política, donde aquel que llega a la meta o aquel que está en el podio quiere ser destituido. Estamos como en unos procesos destituyentes más que constituyentes, en términos de la política entera. O sea, incluso la lista del pueblo, cuando llegó a dejar a estar en la élite o a ser los que tomaban las decisiones, quisieron ser derrocados, sacados, es decir, o sea, hay un proceso ahí que está bulliendo en general, un descontento en general. Algunos le llaman el péndulo, yo no necesariamente le llamo el péndulo, pero esta cosa es que el que tiene el poder, el que detenta el poder, ya por estar en el poder, yo desconfío de ese, por lo tanto, le quito el poder. O sea, esa es la primera cosa que está pasando en general, o sea, en todo orden de, digamos, del lugar donde tú llegas. A republicanos siempre le fue una papita caliente esto. O sea, este triunfo le cayó como, qué rico, pero ahora ¿qué hacemos con la guagua? Ahora sí, ¿qué hago? O sea, siempre fue un problema mayúsculo. Recordemos que muchos de esos consejeros, gente que no había hecho política, lo que nos cuentan, lo que uno saben, es que no hablan. Yo he estado con una persona que es de expertos y que están las 2, las 3 horas sin decir una palabra, no hablan en las comisiones. Solamente hay 2 personas que hablan, o sea, es decir, aquí Beatriz Evia y Luis Silva. Y otro más. Claro. Y Barquesi, exacto. Barquesi. Solo 3 personas hablan. O sea, ella ha estado en lugares donde dice, pero bueno, tú no tienes nada que decir. Claro. O sea, estamos hablando, ¿me explico lo que es? 2 horas y media sentados sin hablar. O sea, ya, chao. O sea, entonces ya ellos ya tenían un problema. Entonces, y además de eso, se está sumando que José Antonio Kast no está subiendo la encuesta. Ojo, No, pues está subiendo Evelyn Matei. Está subiendo Evelyn Matei, está bajando, entonces ahora ya la papita se transforma en más caliente todavía. Entonces, la pregunta es, claro, efectivamente es, ¿cómo sales de eso? ¿Cómo sales de eso cuando tu leitmotiv ha sido la identidad, lo radical? Lo radical es, bueno, si no quieren todo lo que yo... o sea, eso es como acorde, me parece a mí, acorde a lo que hemos venido viendo de republicanos. Eso es lo que me parece, que tirar el hilo por ahí y tensarlo, le ha dado rédito. Ahora, es una locura en términos republicanos. Republicano, ay no, qué atroz, ¿por qué republicano ahora es republicano? Bueno, republicano quería referirme a democracia. Para la democracia es un horror para todos nosotros también. Pero que alguien tire el hilo tanto, ¿entiendes? Pero además, cualquier parte, de cualquier lado. Pero mira, por ejemplo, ¿qué es esto de la objeción de conciencia institucional? Pero si ya lo tenemos, pues. Sí, pero lo Claro, tenemos, lo tenemos pero en no, una ley. no consagrado, en una ley. pero no lo tenemos tenemos. consagrado en la Constitución, pues. Pero tenemos una cosa Pero ¿qué es rarísima que esto lo de puso que, en un lugar pero donde ¿qué es En el esto aborto. de que el derecho a manifestarse pacíficamente no esté consagrado en la Constitución? Sí, el derecho a reunión, pero no el derecho a manifestarse rechazaron. pacífica. Por eso te digo, ¿qué es esto de eliminar la excepción constitucional de concesiones para los hidrocarburos?
O sea, un tema que ni Pinochet tocó. Por algo no lo tocó. ¿Qué es esto de que los bienes nacionales de uso público, llámese playas, plazas, pueden ser concesionables? O sea, ahora sí yo tengo ¿cómo era? ¿La playa es mía o el patio es mío? Sí, po. ¿El jardín es mío? Se me van. Se me van. Eso, o sea, el se me van ahora tiene rango constitucional. A mí me pasó exactamente eso, fíjate. Yo creo que a muchos chilenos, y eso muestra cómo está instalado en el imaginario de la sociedad chilena esta idea del privilegio, igual el guatón de Gasco. Pero si lo mismo el maltrato, el poder, esta propiedad absoluta en que la propiedad privada reina al punto de establecer una verdadera tiranía del mercado. O sea, yo creo que ahí, igual que con el rodeo, son dos fibras muy sensibles. ¿Y las buenas costumbres? ¿Qué son las buenas costumbres? Porque eso sí me preocupó. La moral y las buenas costumbres. Sí, ¿por qué son? No sabes. Sea, no sé dónde. Yo creo que no hay que invitar más a esta colega. No sabes lo que son. ¿Cuál es el... O sea, ¿qué son? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el patriótico? ¿Por qué está considerado lo patriótico? O sea, pero espérame, bajaron la enmienda de que la vida o la persona comienza al momento de la concepción, pero también la bajaron porque el 80%... Pero espérame, esa es una. ¿Por qué? Porque el 80% de la población está a favor de, o ya sea el aborto en 3 causales o el aborto libre. O sea, hay claramente una decisión, perdónenme, electoral, porque si fuera tan importante desde el punto de vista de su identitario, de su ideario de identidad, debieran haberla mantenido. Ahora, pensemos, y ojo que Evelyn Matei, el único pronunciamiento que ha tenido respecto de esto fue ese. Ahora, o sea, ahí yo voto en contra. Pensemos no solo eso, perdona, dijo salimos a la calle. Yo me acuerdo de la entrevista que le dio a la Claudia Álamo. Pensemos en el rol, porque el rol de republicanos es un rol que uno podría más o menos estimar, o sea, porque ahí ha estado la ganancia por ahora. O sea, es decir, la manera estirando el hilo, o sea, lo vemos. ¿Qué es lo que pasa con la derecha más tradicional? ¿Por qué no ha hecho el punto y por qué no quiere salvar el proceso? Porque ellos sí lo podrían salvar. Eso es un gran desafío. Que no le pongamos el dedo a por supuesto, yo le pregunté, al senador Manuel José Yo no tengo la respuesta, así que se la yo le pregunté al senador, ¿por qué la derecha tradicional, Chile Vamos, no ha sido capaz de jugar el rol que debió jugar moderador, bisagra, articulador? ¿Y sabes lo que dijo? Porque están mimetizados. Y dijo además, por republicano, y dijo además que la UDI se la comió republicano. Se la comió. Entonces, no sé. De nuevo, lo que decíamos respecto de la declaración conjunta con el gobierno para llegar a los 50 años. Yo creo que Chile Vamos no ha logrado encontrar un relato. Creen que endureciéndose, pareciéndose a republicanos, van a lograr obtener mayor o mejores resultados, ¿no es cierto?, en las próximas elecciones municipales. No lo sabemos. Lo único que yo tengo claro, yo no sé qué opinan ustedes, pero yo tengo claro que la cantidad de ese 30% que votó por republicanos porque republicanos supo construir una buena campaña en torno a la seguridad, más allá que la seguridad no tiene nada que ver con la Constitución, perdónenme, pero no, una Constitución y la seguridad son cosas distintas. Pero logró construir una muy buena campaña, muy coherente, y la gente votó por ellos porque le hizo sentido, porque claramente la seguridad es un problema de las personas todos los días. Pero no es el problema constitucional el que está en juego ahí. Pero decir eso no significa decir que ese 30% adscribe a todas estas enmiendas. Desde ya el 80% está a favor del aborto en 3 causales y el aborto libre. Por lo tanto, yo diría que acá, por eso insisto, me da la sensación, y en eso efectivamente le considero que tiene un punto Manuel José Sandón, que lo dijo también en la entrevista, que republicanos quiere hacer fracasar el proceso, que José Antonio Kast quiere hacer fracasar el proceso, porque si no, no se entiende este nivel cuando ellos te dicen, si estamos llegando a acuerdos, pero ¿dónde están los acuerdos? Yo creo que es más enredado que eso, porque sí, efectivamente da para hacer esa interpretación. Cuando se estira el elástico, termina cortándose. Ley de la física. Pero, ¿qué pasa con republicanos? Que es un partido que creció tan vertiginosamente que se convirtió en un partido agárralo todo. Catch all, le dicen los gringos. Y entonces entró mucha minoría excéntrica. Si republicanos conviven, libertarios, negacionistas, antivacuna, conservadores a ultranza, hipercatólicos, confesionales. Entonces, claro, es una majamama
que me hace mucho sentido con lo que tú cuentas respecto a estas personas que no hablan nunca, porque No además hablan. sí establecieron una disciplina, Sí. pero estricta, que la han sabido cumplir en sus vocerías. Pero con la voz más tierna y dulce de Beatriz Evia se transmite que se va a imponer la mayoría. Ahora, efectivamente, todo canon democrático parte de la base del principio de la mayoría verificada en votaciones libres, secretas e informadas y periódicas. Pero también tiene como requisito la inclusión y el respeto de las minorías. Y aquí de eso se ha visto nada, o muy poco. Claro, por eso me hago de nuevo la pregunta, ¿cuál es el rol de Chile Vamos también acá? Porque finalmente si el proceso fracasa, es más bien, ellos son la bisagra, porque igual Republicano necesita Chile Vamos, necesita sus votos, igual los necesita. O sea, los va a sacar de ahí, ¿de dónde los va a sacar? No exacto, se lo por va a ir a supuesto ver, que o sea, No ¿de dónde los va a sacar? dan los 3/5. Por eso sin digo, Chile o sea, de Vamos. ahí lo necesito. Pero no son pocos, Pero, son 11. No, pero por eso digo que ahí es donde, o en este momento, no están ejerciendo su poder, porque Gloria Hood decía que ella, hoy día en la mañana también, en la Radio Futuro, hablando también sobre el proceso y estos extremos, ella dice que ha visto que de alguna manera republicano hay algunas cosas que ha ido cediendo, como que está tratando como de ser bastante como, no quiere ir a enfrentarlos, es decir, no es agresiva con respecto a lo que piensa, que evidentemente Gloria Hood está en otra postura, lo sabemos, o sea, es decir, Evópoli es mucho más liberal, etcétera, etcétera, pero ¿por qué no todavía viene como el zarpazo? Yo creo que me imagino que ahora va a venir en el plenario un momento de negociación. Espero. Porque si no, entonces, ¿qué? ¿Esto ya que tiramos la cadena se acabó? Yo soy súper pesimista. Yo soy súper. Mira, ¿te acuerdas, ¿Súper Diana? pesimista con el voto o con el texto? No, yo soy súper pesimista respecto de que se puedan llegar a acuerdos. Yo creo que efectivamente Chile Vamos no ha tenido la capacidad, no ha podido, no sé. Yo no niego que ha habido probablemente algunos intentos, pero a la luz de lo que estamos observando son intentos bastante menores, ¿no es cierto? El tema, por ejemplo... Pero ¿qué intentos se le han dado los votos en todas estas enmiendas? Todas las enmiendas que hemos mencionado han sido con los lo votos. que pasa es que Hay el tema de la... algunas que no, pero es hay que el algunas tema que de la... se han abstenido. No, lo que pasa... por ejemplo, por ejemplo, abstención, por ejemplo. Claro, o sea, pero el tema no estoy de diciendo que no sí, en todas. Pero sí. elevar el quórum para reformar la Constitución a 2/3, no había quórum con Chile No, pero por Vamos. eso las retiraron. Pero por eso. Y tienen el cuatro, aborto y tienen lo 3 propio. o 4 de estas enmiendas de propósito unitario. De unidad de Pero propósito. las que estamos comentando, como por ejemplo la concesión de bienes nacionales de uso Sí, público, sí, contó tiene con los votos de de bueno, Chile y la de Vamos. las contribuciones también. Sí, también. Tú sabes que yo entrevisté al constituyente de Renovación Nacional, Germán Becker, porque él había dicho que él le había chocado este tema de las contribuciones y finalmente votó a favor. Entonces yo le pregunté, pues le dije, Germán, ¿usted me podría explicar después? Le pregunté después, oiga, pero si en la entrevista usted me dijo que esto le había parecido que no correspondía. No, lo que pasa es que logramos finalmente que esto sea, que queden fuera los altos patrimonios. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son los altos patrimonios? Oye, si a nadie le gusta pagar contribuciones, todos los que pagamos contribuciones llega el, sí o no, Yanna, llega el trimestre y tú decís, Dios mío, tengo que pagar contribuciones. Pero No, de ahí a decir además la formulación, desaparezcan las contribuciones. La formulación lingüística es contribuciones a la primera vivienda. O sea, ya está implícito que beneficia a las personas que tienen más de una vivienda. Claro, Entonces, a la ya primera vivienda. eso, Además, ya también, eso irrita. Mira, Pero- yo creo que este proceso tiene, también hay vicios en que evidentemente uno dice, pucha, era obvio que el proceso iba a ganar más legitimidad o iba a ganar más afecto a todos y no a lo identitario si es que tú ibas por los derechos sociales. Como no pasó en la primera pasada, el error, a mi juicio, el primer error en el primer proceso fue porque no fuimos con todo, con las reformas ¿por qué están pensando? No. No, yo estoy urgida porque me están cortando. Pero termina la idea. ¿Cómo vamos a ser maleducados con la invitada? Mirándome así, no, ya. No, corto. termine su No punto. partieron por ahí, entonces partieron por el rodeo, Claro, ¿ya? Que es supuestamente rodeo. más identitario, por lo tanto, el rodeo y esto de expulsar inmigrantes en el caso de que crucen la frontera, chao. Eso también De manera son- irregular. Exactamente, eso son otras de las cosas. Entonces uno dice,
Entonces no había un empeño realmente de generar una conexión con la ciudadanía, porque sigue habiendo más de un 50% de la gente que lo que habla son los derechos sociales, que es lo que no partió el primer proceso, y ahí también cometieron un error. Pues, Los inefables derechos sociales. Ya, vénganse para acá. Vamos. Las necesito a mi lado cerca para que me ayuden a cerrar este programa. Ya, porque cerremos. cerrar con este parcito es bien difícil. Oiga, sí, la veo que que está las muy callas. Está Ya, complicada. es que lo primero que hacemos, te invito a nuestro ritual, Ya, que es, dale. nosotros todas las cierres damos una opción interactiva en que convocamos a nuestra audiencia a ayudarnos en alguna pregunta. La última fue, sóplenme chiquillos, que no me acuerdo ¿Qué cuál es lo fue que la opción decía? interactiva. Yo me la sé, ¿No? ¿Qué nos proponían para qué? ¿Qué es lo que decía Ah. Boric cuando hablaba con el edecán? Esa no. Esa es la próxima. No te purí. Pucha, te No me apuraste. enredes más, no me enredes. No, nos spoileó. Ya. No, era que tenemos problemas con la opción interactiva. ¿No? Ya. No se nos están ocurriendo. No Estamos importa. en crisis creativa. Pero hagámoslo en bonito, Ya, así. pues, La No, conversación. es que la invitación era que nos propusieran opciones interactivas para nosotros formular en los próximos programas. Ya. Y no fue mal, no nos propusieron ninguna. Ok. Chuta, o sea, la crisis es total. Es Ya. que, es que ya el, estamos el mal. desplome, como Entonces, dice Mayol. ¿qué? Chao, que les vaya regio. Ya, pues, No ¿qué? nos propusieron ninguna. De nuevo. No, Oh. traición total. Ya. Porfa, ayúdennos. Esta cuestión no es fácil. Uno viene, se ríe, pero bueno. Ya. Entonces, la próxima, a lo mejor ahora sí nos pescan. Y es que esta está muy buena porque además ha generado polémica toda, o más bien ha generado propuestas creativas toda la semana. Y es ¿qué le dijo el edecán del presidente a Gabriel Boric cuando le susurra, no le susurra, sino No le que susurra, le informa le dice algo algo. que Hay no que leer los sabemos? labios, ¿ah? Hay que leer los ¿Cómo? labios. Otra Y- vez tengo abierto el y el- cierre. Dice, ¡oh, no! Esa No, sería la pero mía. Lo Pero que, de nuevo tengo abierto el cierre, ¿cómo no me avisaste? Hay que lo que dicen- Eso sí que está rico. no, si lo que dicen A es ver. una cuestión más seria, Ya, pero, ¿qué y era? más fome, Ya. ¿Qué es? pero igual amorosa. No, pero no porque- digamos, dejémoslo abierto. No, pues lo que se dice Es lo que se dice que en, dijo. en el señor Fuentes. Ya. El Señor señor Fuentes Fuentes, dice- que habita la moneda, dice que lo que le dijo es, presidente, la presidenta Bachelet lo está esperando hace rato y estamos atrasados. Y entonces el presidente ¿Cómo? Boris dijo, chuta, pero mi mami, pero ¿cómo le voy a llegó hacer esto? antes. Yo justo hoy día me vine en bici por la cresta. De más. Eso está muy bueno. Me vine en bici hoy Ya. día por la cresta. Entonces, la idea es que ustedes Ay. nos ayuden a descifrar Ya. qué le dijo el edecán al ¿Qué le presidente dijo? Boric para concitar esa Yo reacción ya tan dije el mío. histriónica. Yo ya dije el La mío. Andrea ya tuvo la dije- suya. ya dije el mío. Vine en bicicleta, no alcanza a No, llegar. no. Pues de nuevo tengo abierto el. Ah, no, El el cierre. cierre. No, Ya, ¿qué porque pasa? dijiste no me dos. avisaste. No, ya. 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 Queridos, queridas auditores, auditoras, 1.000.000 de gracias por su compañía. Recuerden, nos encuentra en YouTube también si se quiere repetir el plato. Pero obvio. O si nos escuchó alguna parte, o en las redes sociales, en todas partes usted sabe. Si nos busca, No se encuentra. eso. Hasta el próximo miércoles. Besito para Alejandra, que se mejore. Y 1.000.000 de gracias a Andrea. Sí, lo pasamos que, súper. pucha, total. Gran aporte. Es que gran Seca la Es que Andrea. descabellada. Yo soy súper buen palo blanco. No, descabellada. Galleta. Chascona, descabellada, buena onda. No, chascona de adentro. De adentro, de adentro. Ya. Chao.